Buenas tardes, buen comienzo de semana. Nos acercamos a la palabra de Dios para compartir nuestra oración. El pasaje es del capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Después de la transfiguración, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte. Llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó sobre qué estaban discutiendo. Uno de ellos le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó: Creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra del Señor. Pedro, Santiago y Juan, sobre todo Pedro, había querido quedarse en el monte en el momento de la transfiguración. No pudieron hacer eso, dice el Evangelio, que después de la transfiguración bajaron. No solo eso, sino que ni bien bajan, se encuentran ya con los otros discípulos y con la multitud, y con alguna especie de revuelo, alguna discusión ahí de los discípulos con algunos escribas y con un problema. Bueno, la multitud necesitada. Pedro quería quedarse en una carpa con Jesús, con Moisés, con Elías, y tienen que bajar para seguir el camino, ese camino del que Jesús les venía hablando, que es el camino de la pasión, pero que es el camino que lo conduce a la vida. Encuentran a la multitud necesitada, entre ellos hay un niño, a quien ellos no pueden curar. Una vez curado, el chico pasa un poquito de largo por la situación, pero una vez curado, dice el Evangelio que Jesús lo toma de la mano y el niño se levantó y se puso de pie. Es una expresión, es que ya lo comenté por este medio algunas veces, este levantarse es la misma palabra que se utiliza para hablar de la resurrección de Jesús. Jesús se levantó. Jesús viene hablando de su pasión, viene tratando de sostener a los discípulos, especialmente a estos que estaban con él en el monte por la transfiguración, mostrándoles el final de ese camino que va a recorrer, la gloria que permanece en él. Y en ese contexto entonces aparece un niño que la gente lo considera muerto y que gracias a la fe débil todavía, ¿no? De ese papá que pide que se le aumente la fe, y gracias a la acción de Jesús y a la orden de Jesús de expulsar al demonio, después de tomarlo de la mano y ponerlo de pie, ese chico está vivo. Me parece que todo el Evangelio, todo este pasaje es una invitación a la fe y a revisar nuestra propia fe. En primer lugar, la falta de fe de los discípulos, que no pudieron ganarle a ese espíritu impuro que provoca un enojo de Jesús poco frecuente. No muchas veces escuchamos expresiones como estas en Jesús: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? La poca fe también del Padre, que de alguna manera se lleva a otro reproche, no tan fuerte, de Jesús, pero cuando
dice, si puedes hacer algo por nosotros. Y Jesús repite, si puedes, como diciendo, claro que puedo, evidentemente puedo. Todo es posible para el que cree. Invitación, insisto, a la fe y a la oración, porque Jesús al final, cuando los discípulos sienten su limitación frente a esta realidad, como la pueden haber sentido o la podemos sentir nosotros frente a tantas otras, la respuesta de Jesús es, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. La oración es expresión de la fe, la oración es expresión de nuestra necesidad de estar con Dios, más allá de que muchas veces es para pedir algo, para presentarle nuestros problemas, pero no es solo eso, ¿no? También es para ir conociendo cada vez más y mejor la voluntad de Dios, y también para que nos fortalezca, aun cuando las cosas no se modifiquen como nosotros quisiéramos, tener la fortaleza para estar de pie, también nosotros levantados, sostenidos por las manos de Jesús. Una expresión parecida se usa en el relato de la pasión, cuando se nos dice que la Virgen estaba al pie de la cruz. Ese estar expresa una firmeza, expresa una solidez interior, más allá del dolor por el que la Virgen está atravesando. Podríamos nosotros también traducirlo así, la Virgen está levantada, la Virgen está de pie, porque tiene fe. Pidámosle entonces a la Virgen que nos aumente la fe, que nos ayude a permanecer en pie, y si no lo podemos hacer, a levantarnos cuando sea necesario con la ayuda de Jesús, y que nos ayude a crecer en la fe para poder confiar cada vez más plenamente en el amor de Dios, para poder cada vez más ponernos en sus manos. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.